¿Alguna vez te has sentido rechazado, rechazada y crees que no lo mereces? Y cuando desbloqueas esa sensación en tu cuerpo se siente un malestar y te sientes confundido, sientes que no es justo, te sientes chiquitita, te sientes no merecedora, no suficiente y te cuestionas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que experimentar esto? ¿Por qué no me están eligiendo? ¿Es algo injusto? Yo no sé cómo procesarlo. Si ese es tu caso, bienvenida a esta nueva serie. Está completamente diseñada para ti. No me queda más que darte la bienvenida a La que sana gana. Este es un podcast hecho desde el amor. Está diseñado para que tú y yo podamos conectar, para que aprendamos, nos podamos desarrollar y también logremos crecer y evolucionar. Yo soy Ilse Victoria, soy licenciada en psicología clínica, esa es mi profesión, de eso vivo, a eso me dedico. Soy creadora de contenido en plataformas como TikTok, como Instagram, aquí en Spotify a través de este podcast, por pasión, por hobby. A mí me encanta hacer esto. Te he contado que en TikTok te hago contenido de desarrollo personal, de espiritualidad. En Instagram le doy un giro más deportivo y aquí hablamos de todo. Soy también deportista de alto rendimiento, practico la disciplina de flag football. He sido deportista desde los 6 años, amo los deportes, tanto practicarlos como asistir a eventos. Esa es mi pasión de vida. Y en un futuro, ¿por qué no vamos a declarar que también sea un trabajo para mí? Y finalmente, y más importante, yo creo en Dios, pero sobre todas las cosas, yo le creo a Dios, creo en sus promesas, creo en su palabra. Esa es mi fe, es mi convicción, es mi decisión. Ya que me presenté, te doy la bienvenida. O sea, es la tercera vez que yo en este episodio te doy la bienvenida, pero es que estoy muy emocionada. A la temporada número 5 de este año. Qué irreal cómo el tiempo pasa. Acabamos de terminar la serie de El vuelo del águila, donde te doy todo un testimonio de el proceso que me hizo generar este espacio, que es el duelo por el fallecimiento de mi papá. Y le damos la entrada a la serie del rechazo. Yo deseaba llegar a este momento porque ¿quién no se ha sentido rechazada o rechazado en la vida? Es un espacio que hemos habitado todos completamente y que carecemos de herramientas y que genera confusión y que es una herida que compartimos. Y esto es irreal y yo te lo voy a explicar un poquito de atrás para adelante, ¿ok? Porque es una herida que compartimos. A mí me encanta analizar a mi sistema familiar, me encanta investigar en mis ancestros porque eso me ayuda a entender quién soy, porque pienso como pienso, de dónde actúo como actúo, porque tengo las heridas que tengo. Y analizando mi linaje, descubrí que mamá tiene la herida de rechazo. Es una mujer que en diferentes épocas y etapas de su vida sintió que no era suficiente, que no era importante o que no era valiosa. ¿Por quién? Pues por sus cuidadores, que son su papá y su mamá, entonces vienen siendo mis abuelos. Y uno cuando llega hasta ahí en el análisis puede llegar a sentir resentimiento por los abuelos, ¿no? Como que malos, que no cuidaron a sus hijas, que no fueron buenos papás, que fueron descuidados, tuvieron negligencia emocional, las expusieron a ciertos eventos y cosas sin darles el acompañamiento que necesitaban. Pero a mí no me gusta quedarme ahí, me gusta ir un paso más atrás. Y como soy muy curiosa, un buen día decidí entrevistar a mis abuelos y decir, bueno, es que esto tiene que tener una raíz y un sentido. Y empecé a investigar sobre su historia de vida, quiénes eran ellos y cómo les había ido en su infancia hacia sus figuras paternas. La gran sorpresa fue que descubrí que tanto mi abuela como mi abuelo habían sufrido rechazo en su infancia, de una forma todavía más fuerte que la que mi mamá tal vez recibió. Es decir, a mi abuela, dentro de su sistema familiar, le tocó ser la mamá de sus hermanos y una serie de eventos de la relación que tenía con su madre que terminan haciendo a mi abuela una mujer muy insegura,
que nunca se siente suficiente, nunca se siente guapa, o sea, hoy día a sus 80 y tantos no sale a la calle sin bilé en la boca, sin labial, se preocupa por sus manchas de la piel, que si se ve fea, o sea, es una mujer que todo el tiempo está preocupada por su imagen y que siempre siente que no es suficiente. Eso es un diálogo que ella tiene y que nadie la quiere, es lo más interesante. No importa cuántas muestras de afecto tú le des, ella se siente no querida. Y del lado de mi abuelo, resulta que su papá tenía muchas familias, una por cada colonia, y su papá trató muy mal a su mamá. Y en una ocasión, mi abuelo está en una situación donde hay una confusión, vaya, y su papá piensa que él es el culpable de este chisme, porque a la mamá le dijeron que su papá estaba saliendo con una mujer. Y como mi abuelito ese día tuvo así la suerte por azares del destino de haber visto como a los 6, 8 años a su papá en la calle con otra mujer, y ese mismo día que lo vio, la mamá de él le reclama a su papá por tener un amante, pues el papá hizo la deducción de que mi abuelo lo había acusado. Desde ahí se pelean y desde entonces él muy chico se va de su casa. Se va de su casa. Un niño, un adolescente tiene que irse de su casa y empezar a construir vida. ¿Tú te imaginas el rechazo que puede sentir? La herida que tiene su corazón es profunda. Y me encantó, fue un agasajo para mí descubrir estas historias. Y quise ir un paso más atrás todavía. Y bueno, de la historia de mis bisabuelos, por parte de mi abuelo materno, no sé mucho. Pero de mi bisabuela, por parte de mi abuela materna, resulta que a ella le hacían em, bullying o la discriminaban por ser morena en México. Entonces, ¿de dónde viene la raíz del rechazo? Profunda, profundísima en mi linaje familiar. Y lo interesante de analizar a la sociedad es que nos vamos a dar cuenta que compartimos heridas, que posiblemente la historia que yo te acabo de contar va a ser muy similar a la que tú vas a tener. Compartimos heridas, estamos conectados socialmente. Y si nunca has hecho este análisis, yo te voy a invitar a que lo practiques, conviértete en una indagadora, conoce tu linaje, conoce tu historia de vida. Y te vas a dar cuenta que en más de una ocasión hay rechazo. A veces es por infidelidad, a veces es de raza, pues por el color de nuestra piel, por el lugar de donde venimos, por muchas cosas, por muchas cosas. Entonces, se espera que hoy en día todos hayamos pisado esa línea del rechazo. Y el problema es que no sabemos cómo lidiar con ese rechazo porque hemos creído que no debemos de ser rechazadas. Hemos creído que la vida está construida de una serie de ideas que son irreales. Que en la vida no me tengo que enfermar, no debo de sufrir, nada me debe doler, debo de tener dinero, debo de ser amada. Y si te escuchas, es como perfección, perfección, perfección. Y eso es una historia irreal, es un cuento de hadas, es una historia mal contada. Y yo le digo, la programación incorrecta que nos dieron. Y por eso siempre te invito a desprogramarte porque nada de lo que nos han depositado funciona. De hecho, yo creo que tú y yo nacimos programadas para vivir una vida de gozo, de milagros, de paz, porque éramos seres divinos y conectados plenamente con Dios. Pero nos intoxicamos cuando empezamos a vivir en este plano terrenal, nos intoxicamos cuando los humanos nos empezaron a llenar de creencias y se nos olvidó quiénes somos y se nos olvidó de dónde venimos, a quién pertenecemos y qué hacemos aquí. Se nos ha olvidado, nos desprogramaron, nos borraron el chip y desde ahí nos pueden dominar, controlar y llenar de confusión. Y tú y yo vivimos a través de mentiras y mentiras y mentiras y es importante reconocerlas y liberarnos de ellas. Una mentira es la del buen vivir, donde todo va a ser perfecto y radiante porque eso es irreal. Yo te he compartido varias veces que vivimos en el plano terrenal. Aquí existe el bien y el mal. Este no es el plano celestial. El cielo está en otra dimensión. Aquí tanto lo bueno como lo malo tienen poder. E incluso en un plano que no es plenamente de Dios, Dios tiene poder y control absoluto sobre el mismo. ¿Y cómo yo me atrevo a decir que este no es el plano de lo divino? Porque justo aquí hay enfermedad, dolor, crisis, rechazo, violencia y agresión.
En el plano de Dios estas cosas no tienen espacio ni lugar. No hay enfermedad, no hay pelea, no hay violencia. Y bueno, ¿cómo he llegado a esta conclusión? Es que basta con sumergirnos un poquito en diversas lecturas, en diversas corrientes. Hay gente que lo explica desde la vibración energética, hay gente que lo explica desde la espiritualidad, pero la Biblia misma dice que el morir es ganancia porque entonces al morir iremos al encuentro con Dios, ¿no? Entonces hay que entender dónde estamos paradas y decir, ah, espérate, toda la vida he creído que no debo de experimentar cosas que sí. He creído que no voy a experimentar rechazo, pero sí lo voy a experimentar. He creído que no debo de experimentar enfermedad, pero sí la voy a pasar. He creído que no debo de experimentar escasez, pero en algún momento lo voy a enfrentar. Y yo puedo hacer una lista muy grande de las cosas que tú has creído que no y que sí son. Y si tú entiendes desde la hora y te reprogramas y dices, a ver, en la vida voy a pasar por este tipo de experiencias, es un hecho. Que yo pase por ellas no significa que Dios no me quiera o que la vida sea mala conmigo. Significa que me debo de capacitar y preparar para cuando estas pruebas lleguen, cuando estas circunstancias y momentos tan complejos lleguen, yo saber cómo nadar sobre esa marea tan espantosa. Y cuando tú estudias psicología y hablas un poquito sobre la terapia de pareja, te enseñan algo que para mí es muy valioso y te explican que el problema es inherente al ser humano, o sea, siempre va a haber conflicto cuando hay seres humanos. Y que el problema de la pareja no es que haya problema, el problema de la pareja es que no sabe solucionar el problema. Porque una pareja que aprende a ser mediador, a resolver el problema, a negociar el problema, a escucharse, a ser asertivos, está ganando. Pero una pareja que no sabe pelear, que no sabe resolver, que no sabe mediar, que no sabe consolar ni reparar, está perdida. Y me encantó porque te abre la perspectiva y te cambia el panorama y deja que liberarte más bien de ese miedo del conflicto, porque a todos nos da miedo el conflicto, ¿no? Como, por favor, que no se enoje, por favor, que no se disguste, pero eso va a pasar. Y cuando tú más te capacitas para ser un mediador y ser resolutivo, te vuelves una persona poderosa y valiosa. Porque tanto en tu empleo como al lugar donde vayas, una persona que resuelve es una persona valiosa, es una persona que se destaca, es una persona que trasciende. Entonces, si cambiamos un poquito la visión de la vida y decimos, esto va a pasar, un día me van a rechazar, es normal, es parte del ciclo de la vida. Me tengo que cuestionar qué voy a hacer yo para saber reparar ese rechazo en mí. Y así es como llegamos al tema a desarrollar de esta primer eh, sesión. Y es que para entender el rechazo yo me tendría que cuestionar, bueno, ¿por qué a mí, no? O sea, ¿por qué yo entre todos los seres humanos me toca sufrir este rechazo? ¿Quién habrá sido el primero? Me cuestiono. Pues adivina que la persona que vivió un rechazo terrible, fuerte, en todos los sentidos, fue nada más y nada menos que Jesús. Si Jesús, siendo tan divino, siendo un ser iluminado, siendo un ser que tenía dominio de muchas cosas, que meditaba, que oraba, que sabía manejar la energía, que generaba milagros, que Dios se le revelaba, o sea, vamos a entender la iluminación de Jesús, sufrió rechazo, fue señalado. Se dice en la Biblia que era libre de pecados, que no estaba manchado, que nunca la había regado en su vida. Imagínate que nunca la había regado en su vida. Fue juzgado, señalado, acusado, violentado, pisó la cárcel. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso carece de sentido, ¿cierto? Carece de toda explicación que a ti y a mí nos han dado. No se vale, es injusto. ¿Cómo alguien así vivió rechazo? Mira, a mí me encanta analizar el personaje de Jesús y yo siempre que hablo de Jesús lo remarco como un personaje histórico porque hay evidencia de que existió. Más allá de la espiritualidad, es un personaje histórico y Jesús es el personaje a estudiar. Fue un gran líder, un gran empresario, un gran maestro, un gran familiar, un gran amigo, todo, 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 un gran comunicólogo, sabía mover masas, sabía transmitir mensajes, no, hombre, o sea,
estúdialo, estúdialo. Es un personaje de éxito en la vida. Si Jesús, siendo Jesús, fue rechazado, entonces el rechazo tiene que tener un propósito. El rechazo debe tener un sentido. Porque a Dios se le habrá ocurrido que alguien tan divino, tan perfecto, fuera rechazado de la forma que Él fue rechazado. Punto número 1, para recordarte a ti lo que ibas a vivir, para ayudarte a ti a entender que el rechazo es parte de ser un ser humano. Porque a Jesús le pasó de todo. Él vivió en carne propia lo que todos los humanos íbamos a vivir para que de verdad existiera este entendimiento entre lo divino y lo carnal terrenal. A Jesús le tocó vivir ese rechazo para que tú hoy también digas, no estoy sola en esto, no estoy sola en esto. Y Él ya pasó por aquí y Él supo cómo remediar ese dolor, supo cómo procesar ese rechazo. Yo quiero aprender de Él. Yo quiero aprender de quien ya pasó por lo que yo pasé y ya sanó. Y sanó bien. Pero más importante, y para mí esta es la lección de este episodio, el propósito del rechazo. Pon atención, abre tu mente, tus oídos y tu corazón. El propósito del rechazo es recordarte a dónde no perteneces. El propósito del rechazo es recordarte a dónde no perteneces. Que si una pareja te rechazó, ahí no perteneces. Que si en un trabajo te rechazaron, ahí no perteneces. Que si un grupo de amigos te rechazó, ahí no perteneces. Que si tu familia te rechaza, ahí no perteneces. ¿Qué más yo te puedo decir? Entender a dónde no perteneces es poderosísimo. Es poderosísimo porque mira, a Jesús lo rechazaron sus amigos de la infancia con los que creció y jugó en la calle. Lo rechazó su comunidad, su ciudad, su pueblo. Lo rechazaron, no le creyeron que era quien era. Hablaron mal de él, lo juzgaron. Y él que sentía amor por ellos. Lo rechazaron los suyos, su sangre, ¿no? Lo rechazó su comunidad. Los que creían en lo mismo que él terminaron crucificándolo. No le creyeron, no confiaron. Sus espíritus no se conectaron. ¿Sí? A rechazos, ¿eh? A Jesús no le rechazaron los romanos, lo rechazaron los suyos, porque él no pertenecía ahí. Y en la Biblia hay muchos pasajes que te demuestran cómo él quería venir a traer esta nueva esperanza de generar entendimiento en la gente de lo que verdaderamente era Dios, ¿no? Que es todo lo que habla el Nuevo Testamento. Tenía un propósito, vino y cumplió su propósito sobre todo pronóstico, sobre todo obstáculo. Pero es que él no pertenecía con la gente superdotada y con los maestros y con los estudiados, y él decía, qué buenísimo, o sea, los que ya saben, qué bueno que ya saben. Yo vengo no por los justos, sino por los pecadores, por los que no saben. Yo vengo por los que están rotos, yo vengo por los que están lastimados, yo vengo por los que son faltos de fe tal vez. Esos son los míos, decía Jesús. Es un versículo, tú nunca me creas, ve e investiga en la Biblia, ¿eh? Yo puedo estar diciendo disparates, tú ve e investiga. Entonces, ese rechazo le recordaba que justo él no pertenecía ahí y le hacía conectar con quien sí, en la calle, con sus discípulos, entre las masas, con la gente, haciendo milagros. Yo sé que a veces uno quiere pertenecer porque cree que ese es su lugar, porque cree que es lo mejor, porque cree que es donde se va a expandir, donde va a ser amado, donde va a ser exitoso, donde vas a trascender. Uno cree muchas cosas, pero así no es. Son reglas sencillas de vida que nos cuestan mucho entender. Cuando tú dejas tu vida en Dios, Él te va a quitar de donde no perteneces, ¿eh? De verdad. A veces tú no lo vas a entender. A veces nunca vas a entender por qué te quitó de ahí. Otras veces a los meses vas a decir, ay, Jesús, ya vi. Ahora tiene sentido. Justo yo no pertenecía ahí. A veces no. Pero Él va a cuidar de tu corazón
y va a cuidar de tu plan de vida. Va a cuidar de tu plan de vida y te va a quitar de donde no perteneces. Así es que es importantísimo practicar la aceptación y decir, tanto me duele que este novio me haya dejado y me voy a sentar a analizar, ¿ese era mi lugar de verdad? Mi mamá a los 11 años me dio una frase que cambió mi vida y que el día de hoy me acompaña. Y yo estaba muy nerviosa porque estaba haciendo un proceso selectivo de baloncesto para la selección de baja. Y siendo realista, yo no quería quedar en esa selección porque era muy nerviosa y porque representaba para mí enfrentar muchos miedos. Y yo le decía, ay no, yo prefiero que no me agarren la verdad. Y mi mamá se reía porque mis papás sabían que en esa edad yo tenía cierto talento don para jugar. Y mi mamá, no importa, mira, vamos a intentar el proceso, tú hazlo. Y mira, te voy a decir algo, me dijo. Tú tienes que saber que en la vida, lo que es para ti, aunque tú te quites, va a ser para ti. Y lo que no es para ti, aunque tú te pongas, no va a ser para ti. A mí me explotó la cabeza porque me hizo entender que estaba más allá de mi voluntad, más allá de mi fuerza. Y que eventualmente cuando uno está alineado con Dios, Dios lleva el control. Y yo le creí y le dije, venga, voy a jugar esa ficha. Y el día que hicieron el corte para presentar a la selección, yo salí del gimnasio así con un poco triste, vaya, así como que... Y me dijo mi mamá, no quedaste en el equipo. Y volteo y le digo, no mamá, es que sí quedé en el equipo. Y recuerdo que mis papás empezaron a reír y me dijeron, ay, Ilse, pues a darle lo que sigue con el compromiso, ¿no? Y dije, ya entendí, yo no quería esto. Y aún así aquí me colocó, me tocó. Y tiempo después en el Nacional me pasó un evento donde yo me enfermo supuestamente en el evento nacional. Y antes de jugar la semifinal, porque yo me pierdo el juego de la semifinal, no lo juego de que me sentía tan mal y perdemos. Y nos toca jugar el juego por el tercer lugar y yo me seguía sintiendo mal. Y antes del juego yo vomité la bilis. Es un líquido amarillo que lo vomitas. Una de las razones es de nervios. Cuando mi mamá cachó que yo vomité la bilis, me volvió a sentar y me dijo otra vez algo que impactó mi vida. Y me dijo, mira Ilse, si tú hoy no juegas, ¿no? Y te quedas aquí sin jugar, en la vida vas a enfrentar muchas cosas fuertes y no vas a saber superarlas porque siempre te vas a retraer y nunca vas a saber qué hay después, ¿no? Pero si hoy tú te vas al baño, te lavas los dientes, te pones el uniforme y juegas, habrás ganado más de lo que te imaginas. Porque entonces tu mente va a saber que puedes vencer tus miedos. Así es que no tienes opción. Te vas a ir, ya ni siquiera me dejó elegir ella. Ahorita terminas de vomitar, vas a ir al baño, te vas a lavar los dientes, te vas a uniformar y te vas a poner a calentar porque tú te mereces jugar este juego, porque entrenaste 6 meses, dobles sesiones, hiciste muchos viajes, hiciste mucho esfuerzo para estar aquí y tú te mereces estar en la cancha. Ese evento transformó mi vida para siempre. Yo era una persona tímida, era insegura, era retraída. Y ese evento transformó mi vida para siempre. Hizo que desarrollara una personalidad que yo no tenía. Tiene sentido que lo que era para mí, aunque yo me quisiera tocar, me tocaba porque yo tenía que estar en ese proceso, yo tenía que tener esa conversación para que mi vida fuera transformada. Tanto que hoy, 15 años después, 17 años después, yo te estoy contando esa anécdota. Imagínate la relevancia que tuvo en mi vida. Cuando uno entiende ese principio, la vida le cambia. Claro que yo me he enamorado muchas veces y en mi cabeza he imaginado escenarios de que, uy, aquí me voy a casar y los hijos y yo veo todo perfecto y para mí es perfecto. Y cuando no se da, pues yo me pongo triste y no se ha dado muchas veces. Y yo digo, Dios, pero ¿por qué? Si según yo este era el bueno y el perfecto y es que no viste que le gustaban los deportes como a mí y que era súper simpático y que era alto y yo hacía mi listón y pues no era y no era y no ha sido. Y cuando voy creciendo y voy analizando y volteo al pasado digo, no, sí tenía razón Dios, ahí no era. Porque entonces yo en ese momento no estaba viendo esto y esto y esto y esto y esto. Y una de las razones que en mi vida, de que no ha sido el amor, y que tengo 29 años y soy soltera, y yo solo he tenido una pareja, ¿no?
es que hay un propósito, este rechazo que yo he experimentado por otras personas, porque a mí me han rechazado muchas veces. Yo sé que a veces no me creen y no sé por qué no me creen, de que no, obviamente tienes muchos pretendientes. No es cierto, no es verdad, a mí eso no me pasa. Y a veces los que me gustan, hombre, me mandan a volar. Tiene un propósito en mi vida. Me recuerda a donde no pertenezco y sobre todo la soltería hoy más que nunca tiene un propósito en mi vida. Dicen por ahí que la soltería es ese tiempo que se te regala para tener todo tu tiempo y tu atención en Dios y en tus proyectos y en expandirte y en crecer. Porque no vas a ser soltera toda tu vida. Un día vas a estar en pareja, un día vas a tener hijos, un día va a pasar algo que te va a robar este tiempo pleno que tienes para ti. Úsalo a tu favor. Crece, trasciende, desarrolla tu espiritualidad, conecta. Ten cuidado con la historia que te cuentas, ¿no? Ten cuidado con la historia que te cuentas. Deja de creer que estás soltera porque eres insuficiente o feo o fea o porque no tienes graciosa o no eres valiosa. No, por ahí no es, por ahí no es. La soltería tiene un propósito. Siempre hay un propósito. Hay que crecer y hay que sanar. Y en el último análisis que yo hacía y que Dios me mostró, no, tú te vas a atacar cuando yo te cuente eso. Me di cuenta que en la vida yo siempre ponía mi visión en hombres que, vaya, que yo tenía que rescatar y que yo iba a ser compasiva con ellos porque yo no sabía cuál era mi valor. Y yo quiero hacerlo con mucho respeto hacia las personas que me han gustado, pero ahí no es. Ayer estaba escuchando un devocional sobre la soltería de Rick Warren. Es un gran pastor, yo te lo recomiendo. Y decía, 3 principios que tienes que saber. Tú vas a elegir a tu pareja, Dios no te lo va a llegar y te lo va a traer a la puerta de tu casa. Es una decisión, es algo que te toca por ser humano. Hay más de una persona que está diseñada para ti, hay muchas opciones, por eso tú tienes que decidir. Y finalmente, el principio más importante para que tú vivas un matrimonio sano, fructífero y lleno de Dios es que él o ella tiene que creer en Dios. Si no comparten fe, es un matrimonio que no va a ser de éxito. Y yo sentí que me aventaron una roca en la cabeza y dije, Ilse loquilla. La mayoría de personas que te gustó y que tú los veías como partidazos no compartían tu fe. ¿Qué te pasa? Y di muchas gracias. Ayer escuché ese devocional y yo dije, gracias Dios por tomar control sobre mi vida porque yo ya lo hubiera regado durísimo. Y entonces tiene sentido que tantas veces fue un no y no me tocó. Tiene sentido, Dios, tiene sentido porque yo soy tu hija amada, tú te complaces con mi vida, tú tienes preparado algo para mí, yo lo tengo que elegir. Pero gracias por ayudarme y quitarme los lugares a los que no pertenezco. Toma el control de mi vida y sigue haciendo eso por mí. Amén. Y lo declaro para tu vida también. El rechazo te recuerda a donde no perteneces. En tu familia no te sientes amado, ok. Deja de buscar ahí eso que estás buscando y ve y conecta con Dios. Ve y conecta con Dios. Sientes que tu papá o tu mamá te rechazó, ve y nútrete de tu Padre Celestial. Ve y conecta y ve y sana tus heridas. Siéntate en un proceso terapéutico y di, tengo este dolor, tengo estos miedos, mira, cuando empiezo un rechazo yo siento esto, a mí me encanta trabajar el rechazo en sesión, debatimos muchas ideas irracionales, confrontamos muchos pensamientos destructivos y catastróficos y reformulamos una visión de vida y generamos creencias funcionales para nosotras y para nosotros. Y de pronto la vida cambia porque nos contamos una historia distinta y decimos, no hombre, por años me estaba condenando a vivir bajo una percepción de mí misma que me limitaba y que me hacía chiquita y no me he dado cuenta que yo tenía el poder de transformar esa historia de mí. Cuando tú entiendas que el rechazo tiene un propósito, vas a dejar de sufrir por el mismo. Yo no le quiero caer bien a todos. No todos me van a amar porque no todos tienen la capacidad de ver mi valor y eso está bien. Jesús no hacía lo que hacía para tener seguidores, no tenía, 800,000 suscriptores. No, había un propósito. A él no le importaba caerle mal a los otros, ¿eh? Y no le importaba, es más, hasta se defendía. Y decía, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Él sabía que había gente que se disgustaba con su labor, pero él sabía lo que estaba haciendo. Así es que en el episodio de hoy yo te voy a invitar a que esta semana
trabajes en cambiar la perspectiva del rechazo y di, el rechazo tiene propósito, me viene a demostrar a dónde no pertenezco. Gracias. Tal vez aún no lo entiendo en la carne, tal vez aún no lo entiendo en espíritu, pero a partir de hoy yo voy a cambiar el mindset y voy a dejar de aferrarme a esa persona y voy a dejar de aferrarme a ese novio y me voy a aceptar y abrazar la idea de que cuando no tengo ese trabajo, cuando no tengo esa pareja, cuando no sale ese proyecto, cuando no puedo comprar lo que quería comprar, o sea, cuando viene rechazo de cualquier forma manifestada, me viene a recordar que yo no pertenezco a esa oportunidad, que yo no pertenezco a esa persona. Es de verdad. Yo tengo ahí una historia de rechazo que no sé por qué no se dio, pero no se dio. Hice en el deporte y sé que es porque no pertenecía ahí. No sé por qué no pertenecía, pero sé que no pertenecía. ¿Me explico? Yo quería ser parte de ese grupo y no fui. Y una de las cosas que Dios habló conmigo es, ese no es tu lugar. Perdóname, pum. Y yo, Dios, pero ese era mi sueño, pero ese no es tu lugar. Dios, pero es que eso es lo que yo oré durante 10 años. Tú sabes cuánto yo quería ese sueño, pero ese no es tu lugar. Ahí no perteneces. Y yo no te voy a poner donde no perteneces. Dios, pues ahora dame entendimiento y dame mucha sabiduría para aceptar tu plan sobre el mío, porque a mí me estás destrozando el corazón. Tú no te preocupes, yo tengo un plan, yo tengo una visión. Y yo te lo digo con mucho amor y desde el testimonio. Aún no tengo tan claro porque eso no fue, pero tengo una confianza plena en decir, Dios, pues le lloré, pero sé que tu plan es mejor que el mío. Dios, yo tengo el corazón roto porque quería tanto a ese hombre, pero yo sé que tu plan es mejor que el mío. Dios, yo tengo el corazón roto porque yo quería tanto ese trabajo, el trabajo de mis sueños, pero yo sé que tu plan es mejor que el mío. Y decláralo y créelo, confiésalo. Yo te creo a ti sobre mis planes. Yo te creo a ti sobre mis expectativas. Yo te creo a ti sobre mis ambiciones. Yo te creo a ti sobre mis sueños, Dios. Toma el control. Trabájalo en fe y en razón a nivel de inteligencia emocional, siéntate en terapia, siéntate, necesitas sentarte a analizar cuál es tu raíz del rechazo, así como te conté al inicio de este episodio, qué creencias te limitan y cómo vamos a estructurar esas creencias. Hay que debatir esas creencias, hay que hacer que carezcan de sentido. Ha sido un placer compartir este primer episodio contigo. Te prometo que esta es la serie. Va a haber transformación, va a haber renovación, vas a salir con una visión diferente del rechazo. El rechazo va a ser tu aliado, ya no va a ser un enemigo. Va a haber mucho crecimiento. Yo te agradezco tanto por compartir este espacio conmigo. Deseo que esta semana todo lo que toques prospere, que tus sueños sean validados por Dios, que te sientas acompañada y cobijada, que te seas provista con lo que necesitas, ya sea amor, discernimiento, sabiduría, que tus proyectos se alineen a los planes de Dios y que Dios te ayude a recordar quién tú eres, qué tan importante eres, cuál es tu valor. En pocas palabras, deseo que aprendas a verte con los ojos que Dios te ve a ti. Nos vemos la próxima semana y no me queda más que desearte amor y brillitos.